Muy buenos días a todos, sean bienvenidos al webinar Sistemas de riego y su importancia en el desarrollo del cultivo de cacao. Mi nombre es Tatiana Galvis Lozano, profesional de la Gerencia de Desarrollo Regional de la Cámara de Comercio de Cúcuta. Hoy este webinar tan especial se realiza bajo la iniciativa Clúster Norte de Santander, Alianza con Sabor y Aroma a Cacao. Un agradecimiento muy especial a la Federación Nacional de Cacaoteros, FEDECACAO, y al Fondo Nacional del Cacao por brindarnos este espacio para todos los empresarios del sector cacao en Norte de Santander. También un agradecimiento muy especial a las entidades aliadas como la Gobernación Departamental, Asoprocanor, la Comisión Regional de Competitividad y la Cámara de Comercio de Cúcuta. El día de hoy tenemos unas reglas muy importantes para poder participar en esta conferencia. La primera es mantener nuestros micrófonos en silencio y nuestras cámaras web desactivadas. Solo podrán hacer uso de estas herramientas el conferencista invitado. Al final de las presentaciones tendremos un espacio de 10 a 15 minutos para preguntas que solo se podrán realizar a través del chat. En estos momentos quiero dar paso al ingeniero Miller Otero, jefe de la Unidad Técnica de Cúcuta de FEDECACAO. Adelante, ingeniero. Sí, buenos días, muchas gracias, Tatiana. Quiero dar un saludo muy cordial en nombre de la Federación Nacional de Cacaoteros, Fondo Nacional del Cacao, a todos y cada uno de los asistentes, de nuestro presidente ejecutivo, el doctor Edward Vaquero López, de nuestra gerenta técnica, la ingeniera Yarley Cano Gómez, darles un cordial saludo a todos, agradecerle a la Cámara de Comercio, al equipo estructurador del clúster del cacao, a Tatiana Galvis, Javier Sayago, a John Rodríguez, agradecerles este espacio también, a la Gobernación de Norte de Santander, al doctor Silvano Serrano, a la Secretaría de Desarrollo Económico, agradecerles también el apoyo, a Soprocanor, en cabeza de Edinson Benavides Zárate, agradecerle también el apoyo en este importante espacio, al equipo técnico de FEDECACAO que nos acompaña desde las diferentes regiones, también agradecerles el apoyo brindado, y a todos y cada uno de los productores de cacao y demás representantes de las asociaciones que hoy nos acompañan en este importante webinar, denominado Sistemas de riego y su importancia en el desarrollo del cultivo de cacao. Es un tema bastante interesante, espero pues que sea del agrado de todos y cada uno de ustedes. Contamos con la participación del ingeniero Rafael Maecha, un ingeniero agrónomo, coordinador regional de la Federación en el departamento del Huila, una persona con una amplia experiencia en estos temas y quiere pues compartirnos sus experiencias, y como lo dije anteriormente, espero pues que sea del agrado de todos y sea muy enriquecedor para todos y cada uno de los participantes. Agradecerles nuevamente y espero pues que sea del agrado de todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Miller, especialmente por el apoyo que nos han brindado en la realización de este webinar. Bueno, sin más preámbulos, en estos momentos quiero dar paso, sin antes recordarles, por favor, mantener sus micrófonos silenciados y sus cámaras web desactivadas para que podamos tener todos una mejor fluidez en la comunicación. Y así que, sin más preámbulos, en este momento presento al ingeniero Rafael Emilio Maecha Rojas, ingeniero agrícola de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en agricultura precisa por sitio, coordinador regional de la Federación Nacional de Cacaoteros, Fondo Nacional del Cacao en el departamento del Huila, quien tiene una amplia experiencia en la implementación de sistemas de riego. Ingeniero, es un honor y es un gusto tenerlo el día de hoy para todos los empresarios, no solamente del sector en Norte de Santander, sino también a nivel nacional e internacional. Bienvenido. Gracias, Tatiana. Muy buenos días para todos. Agradecerles su asistencia a esta conferencia. Gracias a mis compañeros de trabajo que también están presentes y a todos los asistentes. Un especial saludo al doctor Bernardo por estar aquí presente como cabeza visible del Consejo Nacional Cacaotero de la Secretaría Técnica. Bueno, vamos a comenzar entonces con esta pequeña charla. No es un curso técnico para formar diseñadores ni estructuradores de sistemas de riego, es para dar algunas informaciones que nos vamos a ir acomodando a las variaciones del cambio climático. Para todos es conocido que esta variación del clima, cuando no es por lluvia, es por sequía, y tenemos que adaptarnos, tenemos que
adaptarnos a tener planes de mitigación para enfrentar este fenómeno. Aquí en esta primera diapositiva, pues quiero resaltar, por ejemplo, primero, nuestro clon Federación San Vicente 41, producto de investigación de más de 15 años, que es uno de los clones autorizados por el Consejo Nacional Cacaotero y por el ICA para explotarse ya comercialmente y establecerlo en todo el territorio nacional. Cuando hablaba de los fenómenos del niño, hablaba yo porque este par de niños, como digo yo, la niña y el niño, pues nos han obligado a tener una situación de alertas. Si es en lluvia, pues tenemos que tener las precauciones de manejar coberturas. En este caso, en esta diapositiva, vemos que tenemos unas coberturas que eso nos ayuda a amortiguar el golpe de las gotas de lluvia. Tenemos doseles por árboles, tenemos todo bien controlado, porque especialmente en la zona de montaña, cuando tenemos suelos muy descapotados, el peligro es que se presenten deslizamientos, porque los suelos se hidratan, se hinchan tanto que hay un corte interno en el suelo y vienen los famosos derrumbes. En situación extrema sería el fenómeno del niño, que es la sequía. Entonces, con mayor razón debemos propender que los cultivos sean sembrados bajo sistemas agroforestales, que haya un multiestrato por encima de nuestras plantas de cacao que nos permita que los rayos del sol se amortigüen sobre esas doseles y no incidan directamente sobre el suelo, para evitar el deterioro del suelo. Entonces, de ahí la importancia de tener coberturas mientras hay una buena cobertura de los doseles. Entonces, en este evento ya tengo aquí un problemita técnico de cambiar la presentación. Tranquilo, no se preocupe, mijo. Que no se bloquea. Permítame un momento. Qué pena, es que no me permite, se me bloquea. Miguel, por favor, me la puede compartir porque es que me está bloqueando aquí, la señal está malita. Ingeniero Miller, ¿me escuchó? Sí, ingeniero, vamos a compartirla desde aquí. Sí, por favor, porque aquí me bloqueó. Agradecemos por favor a todas las personas que tienen activadas sus cámaras web, desactivarlas para poder brindarle una mejor fluidez en la conexión a nuestro conferencista. Muchas gracias, y también desactivar sus micrófonos. Ya la estoy viendo, ingeniero. Bueno, ya estoy en la segunda diapositiva. Entonces, parece que el cambio está rápido. Entonces, lo primero que debemos hacer antes de establecer un sistema de riego es tener como estas interrogantes. El primero es saber cuál es la disponibilidad de agua que voy a tener yo para implementar un sistema de riego. Ya cuestionamos que es indispensable tener riego para las épocas secas, en las épocas del fenómeno del Niño. Entonces, es ¿de dónde voy a tener yo esa agua? ¿Y cómo voy a hacer para captarla? Otra pregunta es, ¿cuál es el mejor sistema de riego para el cultivo de cacao? Entonces, hay varios sistemas, pero eso va a depender del siguiente interrogante, que es el costo. Porque dependiendo de la cantidad de tecnología que yo incluya en ese sistema de riego, así mismo va a ser el costo final. Como técnico de la Federación Nacional y como todo programa que tenemos a través de FEDECACAO, Fondo Nacional, tratamos de llevar un sistema de riego eficiente, de bajo costo, y que el mismo agricultor, en lo posible, lo pueda instalar él mismo.
Y el último interrogante es ¿a qué horas debo hacer la aplicación del riego? Entonces, aparte de esta, ¿a qué hora debo hacerlo? También yo agregaría otra finalita ahorita que se me ocurrió es en qué etapa de la fenología del cultivo debo ser más juicioso en la aplicación del riego. Siguiente, ingeniero. Entonces, este concepto es construido bajo la experiencia que hemos tenido nosotros los profesionales que estamos interactuando con lo que es riego, y lo definimos como la acción de aportarle al suelo una cantidad adicional de agua para completar la necesidad hídrica que no fue cubierta mediante la precipitación. Si bien el paquete tecnológico nos habla que la necesidad hídrica está entre 1.500 a 2.500 milímetros año, bien distribuida, en todas las zonas agroecológicas no se da esta condición. Por eso debemos hacer un aporte complementario de agua. Siguiente. Entonces, aquí tenemos las 4 zonas agroecológicas en que se ha dividido el país. Me voy a referir solamente a lo que es la segunda, el Valle Interandino Seco, que es la zona donde estoy ubicado en este momento en Neiva, Huila. Aquí, ¿qué nos distingue esta zona? Que es todo lo que es el Valle del Huila, Tolima, hasta llegar arriba al Cesar. Es que su característica es que la precipitación está por debajo de los 1.500 milímetros año. En algunas zonas, si al caso, llega a 1.000 milímetros. Generalmente esta topografía es plana y corresponde a los departamentos del Huila, Cauca, Valle del Cauca, sector del Tolima y la costa atlántica. Y un comparativo que haría más adelante es contra la montaña santanderiana, en donde su precipitación está entre 1.500 a 2.500, bastante adecuado al paquete tecnológico, pero también dentro del año hay unas etapas donde se presentan unas temporaditas secas, que es donde debemos tener el cuidado de aplicar agua complementaria. Siguiente. Bueno, aquí estas dos curvas son comparativas entre las dos zonas, Valle Interandino Seco y Montaña Santanderiana. Generalmente el comportamiento de precipitación en el Huila está 5 o 6 meses por debajo de los 100 milímetros mes, perdón. Y todo mes por debajo de 100 milímetros es considerado un mes seco. Aquí tenemos dos pequeñas bimodales, pero aquí son 1.200 milímetros al año. Tenemos que tener la disponibilidad del sistema de riego casi que todo el año. En este caso, aquí pesa mucho el concepto de cuánto tiempo voy a tener en utilidad los sistemas de riego, porque esto debe pesar cuando se haga el flujo de caja para hacer la inversión. ¿Cuál va a ser mi tiempo de recuperación y qué utilidad le voy a dar? Porque generalmente los sistemas de riego se utilizan 3, 2 meses y el resto del año dura ahí quietico, es un lucro cesante. A la derecha tenemos la precipitación en Santander, donde se ven las dos bimodales, pero la precipitación es bastante alta. Solamente se tienen 2 valles al inicio de año, en enero, y otro en junio, que es cuando corresponden los descensos de precipitación. Si uno hiciera el balance hídrico, es probable que en esos 2 picos no sea tan extremo la necesidad, porque aquí, aparte de riego, tendríamos que pensar bastante en adecuar y realizar canales de drenaje, y bastante. Entonces, el balance hídrico nos va a determinar entre abril y junio qué tanta reserva quedó en nuestro suelo de agua para volver a iniciar en julio ya con una precipitación de 150. Entonces, un balance hídrico también es necesario realizarlo antes de establecer esto. En términos prácticos, para un agricultor, estos términos técnicos no aplican porque son pequeñas plantaciones, pero ya en plantaciones grandes, donde se manejan grandes extensiones, donde se maneja inversión alta, sí es adecuado hacer todo un estudio de balance hídrico. Siguiente. Entonces, ¿por qué la necesidad de agua? Porque las plantas todo el día están en función de
de dos procesos. En el día está el proceso de fotosíntesis y en la noche está el proceso de respiración. Entonces, que durante el día, en el suelo están todas las sales minerales que necesitamos para que se trasloquen a las hojas y a todos los puntos que necesitamos nosotros interesados que en su fisiología progresen. Pero si no hay humedad en ese suelo, pues no se pueden disolver las aguas. Entonces, el fotosíntesis, ¿qué requiere? Por una parte necesita energía lumínica y necesita presencia de humedad para que se pueda transportar los nutrientes allá. Entonces, en la fotosíntesis lo que hace es ingresar dióxido de carbono y liberar oxígeno. Entonces, aquí lo que se coge es agua más dióxido de carbono y la transformamos en un carbohidrato básico y se libera oxígeno. Y en la respiración que ocurre durante la noche se toma el carbohidrato básico más oxígeno y volvemos y hacemos el proceso inverso. Entonces, aquí ingresa oxígeno y se libera dióxido de carbono. Entonces, en ambos procesos está el factor agua. Por eso es indispensable tener suficiente disponibilidad de agua, porque la pérdida de agua ocurre en forma de vapor a través de los estomas cuando se hace el proceso fotosintético. Llega absorbida por las raíces por una diferencia de tensión entre las hojas y las raíces y se hace ese movimiento de agua. De toda esa agua que se trasloca, solamente el 2% se utiliza en la fotosíntesis, el resto se está liberando a la atmósfera. Siguiente. Entonces, si yo combino esos dos conceptos aquí entre dos campanas de Gauss, por un lado, en la gráfica, en la curva azul, tengo lo que es el proceso de transpiración y en la curva roja tengo lo que es la absorción. Entonces, la absorción se da en el tiempo de las 6 de la mañana hacia el mediodía, 2, 3 de la tarde, que es como la máxima capacidad de absorción de las raíces. La transpiración puede seguir el resto, pero la mayor actividad se va a dar en este punto 1, que es donde debemos realmente aplicar el agua para que esté disponible para la planta. Preferiblemente en las primeras horas del día de 6 a 9 de la mañana, si está la facilidad. Si no, pues se debe continuar regando. Pero hacia las 6 de la tarde ya los estomas se cierran y ya no hay ese proceso de absorción. Entonces, a partir de este momento, la planta no puede tomar el agua y el agua queda ahí depositada en nuestro suelo. Entonces, esa es la correlación entre la transpiración y la absorción para saber en dónde debemos aplicar el agua. Siguiente. El agua está retenida en el suelo bajo fuerzas de atmósferas que la contienen y la retienen. En el sector 1, que es, hay dos puntos que se llaman coeficiente, la capacidad de campo, que es un coeficiente físico del suelo, y hay otro punto que se llama el punto de marchitez fisiológico, que es de carácter fisiológico. Entonces, la tensión a la que está retenida, en la primera está entre 1/3 y 1/10 de atmósfera. Es un agua realmente que drena fácil, que se puede ir gravita. Pero en la parte 1 ya está retenida a muchas atmósferas y el agua es imposible de sacarla. Aquí en el sector 2, el agua es donde tenemos, el agua que tenemos es fácilmente aprovechable, solamente el 75%. Lo ideal es que nuestro suelo siempre permanezca a capacidad de campo para evitarle estrés a nuestros cultivos. Siguiente. Aquí con este dibujito más diciente tenemos en el sector A, tendríamos ya, por ejemplo, lo que es un exceso de agua. Nuestro dibujito está ahogándose ahí porque hay un encharcamiento. Entonces se detiene el crecimiento de raíces y también la parte de la copa. Mientras que en el óptimo, que sería la capacidad de campo, hay una correlación entre crecimiento aéreo y crecimiento en raíces. Es proporcional. Mientras que vamos agotando esta agua,
podemos llegar a un límite de un agotamiento del 50%. Hasta ahí sería ya lo ideal. Esto lo determina quien hace los diseños de los sistemas de riego. ¿Cuándo debo yo volver a regar mi suelo para tratar de mantener a capacidad de campo siempre? Entonces, porque si dejamos que nuestra planta comience a bajar del 50%, se van a reflejar los problemas en la parte aérea y ya va a haber un desgaste energético en las raíces buscando humedad, hasta que llega a un punto crítico de no retorno, que sería el punto de marchitez permanente. Entonces, debemos evitar bajarnos del 50%, pues eso nos lo dicen los estudios, a través de los análisis de suelos, y ahí se miran esos coeficientes. Estos coeficientes ya están tabulados, no hay que ponerse a hacer ensayos ni nada, ya están en gráfica, ya están en tablas desarrolladas por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, y hay una tabla también de la Federación Rusa. Entonces no hay necesidad de buscar esto, ya están establecidos. Siguiente. Curvas características. Este sí es importante para saber en qué lo estamos trabajando nosotros. Entonces, un suelo arenoso, pues su capacidad de retención es muy baja, porque sus partículas son grandes. Hay mucho espacio poroso y el agua puede traslocarse fácilmente, mientras que en un suelo arcilloso sus partículas son tan pequeñas que alcanzan a retener mucha conferencia, mucha humedad ahí en esta parte del suelo. Entonces, uno diría que la proporción es casi que de 1 a 2 en términos de volúmenes de retención de humedad en estos suelos. Entonces, cuando se van a hacer los diseños, es lo que se debe hacer para tener en cuenta qué tipo de suelo tengo yo, porque asimismo debo saber cuánta agua voy a aplicar, porque si no tengo en cuenta el tipo de suelo, es probable que me equivoque y en un suelo arcilloso esté aplicando demasiada agua y voy a tener problemas por saturación. Siguiente. Infiltración. Entonces ya vimos los suelos, los tipos de suelos, y vamos a mirar un término que se llama infiltración, que es quizás el término más importante que se debe tener en cuenta para los sistemas de riego. Como dije anteriormente, en un suelo arenoso, la infiltración del agua es supremamente rápida, mientras que en un suelo arcilloso es demasiado lenta. ¿Para qué nos va a servir la infiltración? La infiltración nos va a servir para determinar cuál va a ser el tiempo de riego. Y el tiempo de riego está en función de la lámina bruta que quiero aplicar y lo divido por la infiltración. Entonces, aquí en este caso se maneja por intervalos, pero lo podemos manejar también por promedios. Entonces, en un promedio de suelo arenoso tenemos 50 milímetros por hora, que comparado contra un arcilloso es de 0.5 milímetros por hora. La infiltración es muy lenta. Entonces, cuando se vaya a hacer los diseños, hay que saber qué tipo de suelo y cuáles son los valores de infiltración, porque eso nos va a determinar los volúmenes de agua a aplicar. Siguiente. Bueno, profundidad efectiva. En la gráfica inferior derecha tenemos como el suelo ideal que deberíamos tener, donde nos dice que deberíamos tener una fracción mineral de un 45%, un 25% de fracción orgánica, aire, y 5% de aire y 25% de agua. Pero no todas las veces tenemos esa facilidad de tener estos suelos así ideales. Por eso debemos ser cautos al comenzar un cultivo nuevo, realizar una calicata para establecer la profundidad efectiva, que no tengamos capas endurecidas que nos vaya a afectar el desarrollo de raíces, que haya un buen anclaje. En la foto del centro superior vemos un árbol de cacao de 6 años de edad, 7 años de edad, que su producción no se veía y hubo necesidad de hacer este tipo de calicate y determinar qué era lo que estaba sucediendo. Y lo que encontramos
fue una serie de capas endurecidas. No era por sobrelaboreo, sino el génesis del suelo. Entonces, este tipo de suelos muchas veces cuando se los encuentra uno, hay que hacer algo que es la subsolación profunda, con subsoladores de 60, 70, 80 centímetros, pero hay que romper suelo para hacer efectivo este trabajo. En la parte inferior izquierda, donde están elaborando esa calicata, ya se observa los impedimentos que pueden tener y en la del centro también se alcanza a ver. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Se me devolvió la diapositiva, ingeniero. Ya quedamos en diapositiva. La siguiente, por favor. Siguiente. Ingeniero, continúa en profundidad efectiva ya. Nos disculpan, pero ya la transmisión está como un poquito lenta. Esta mañana cuando hicimos las pruebas estaba funcionando a las mil maravillas, pero ya en este momento todo el mundo está navegando y se nos complica un poquito. El nivel freático es otro concepto técnico que debemos tener en cuenta al establecer nuestros cultivos. Aquí en la foto izquierda tenemos una profundidad de 60 centímetros, ya se alcanza a ver el espejo de agua ahí. ¿Qué implica eso? Que aquí estos cultivos, cuando comiencen a desarrollarse, van a tener unos procesos de que su nivel va a estar muy cerca a todo su sistema radical. Va a haber problemas de hipoxia en un momento y eso no es adecuado para el cultivo. En la foto del centro, en apariencia no se ve nada hacia alrededor, puede confundirse con otro problema, pero al hacer la excavación encuentra uno al fondo en la derecha, esa foto se encuentra también ya el rastro de agua. ¿Qué significa esto? Que las aguas están ocupando los espacios vacíos que debería tener el suelo y no están permitiendo una respiración del sistema de raíces. Entonces eso es adecuado. Ojalá nuestro nivel freático esté por debajo de 1,50. Siguiente. Aquí tenemos la fórmula de cálculo de lámina de agua. Tenemos un sistema de distribución de raíces ideal, donde tenemos una raíz pivotante y todo un sistema de raíces secundarias. Esta cajuelita de color rojo que he colocado ahí es lo que queremos determinar aquí en nuestra fórmula. En la fórmula dice que la lámina a aplicar es igual a la capacidad de campo menos el punto de marchitez permanente sobre 100 multiplicado por la densidad aparente, que es una característica de cada suelo, por la profundidad efectiva y por 10 para que nos dé en milímetros. La profundidad efectiva es la que vamos a determinar nosotros. ¿A qué profundidad queremos llenar esa cajita? ¿A 30, a 40, 50 centímetros? Entonces, eso se determina en el momento del diseño, porque eso es determinante cuando comencemos a hacer los cálculos, porque asimismo va a ser los volúmenes de agua a aplicar. Siguiente. Entonces aquí ya en un ejercicio que hice previo, se tiene los 6 tipos de suelos y 3 profundidades, a 40 centímetros, a 50 centímetros y a 60 centímetros. Entonces, si yo estoy en un suelo arenoso a 40 centímetros, la lámina disponible solamente es de 33 milímetros, pero si estoy en un suelo a 60 centímetros de profundidad, tenemos 49 milímetros de disponibilidad. Si bajo al suelo arcilloso a las mismas condiciones,
a 40 centímetros en un suelo arcilloso tendré una disponibilidad en lámina de 95 milímetros y a 60 centímetros de profundidad tengo una disponibilidad de 142 milímetros, es decir, 1.5 veces la relación entre arenoso y suelo arcilloso. Eso es un volumen bastante alto de agua, por eso se debe ser muy estricto a qué profundidad debemos. Si partimos de que la mayor concentración de raíces se puede tener en los primeros 40 centímetros, ahí sería aconsejable hacer los cálculos. No es necesario bajarse más de esa profundidad. Siguiente. Y ya entramos ya en lo que nos compete, que son los factores de estrés hídrico. El estrés hídrico se da por ambas situaciones, por exceso o por defecto. En el caso del defecto, cuando hablamos de los sistemas agroforestales, muchas veces incurrimos en el error de establecer plantaciones, sembrar nuestros arbolitos sin tener un sombrío transitorio que nos proteja de los rayos del sol. Aquí en este caso se observa en la foto izquierda superior una plántula de 4 o 3 meses de sembrada, pero se observa una grieta porque son arcillas expansivas. Entonces, en la medida en que se reseca, ese suelo comienza a abrirse. Y esa grieta, todo lo que recoja pasa por la parte del arbolito y ese sistema de raíces se rompe. Esa es una oportunidad de entrada de patógenos. En la foto del centro son árboles de más de 2 años que no tuvieron la oportunidad de tener un adecuado abastecimiento hídrico y se detiene el crecimiento de las raíces, se detiene la parte aérea. Si uno excava ese lote ahí, profundizamos a 1 metro y el suelo está reseco. O sea que en condiciones climáticas adversas, los suelos se resecan terriblemente y mata árboles, inclusive árboles adultos los puede matar. En la parte inferior tendremos el caso contrario, los excesos de agua. Entonces, excesos de agua porque se presentan encharcamientos o porque le estamos aplicando demasiada agua. A nivel de cuello de raíz se presentan los daños por fitóptora, se vuelve susceptible el ataque de barrenadores del tronco. Entonces, también es un problema porque algunos materiales que son más susceptibles a fitóptora podemos causarles el daño. Aquí una recomendación es, si el emisor está muy encima del árbol, es correrlo 40, 50 centímetros al eje del eje del árbol, así como se ve en la foto inferior derecha. Siguiente. ¿Qué buscamos con la implementación de un sistema de riego? Pues lo primero es suministrarle la humedad al suelo para mantenerlo a capacidad de campo, que nos permita disolver los fertilizantes. Ya con estas dos condiciones que vamos a tener un mejor desarrollo vegetal, vamos a tener mejores emisiones foliares, se van a presentar 4 o 5 emisiones, va a haber buen cambio de hoja, vamos a tener buena floración y cuajamiento de los pepinos, que nos permite también esto, mejorar el peso de los granos. Vamos a tener un flujo de caja mejor porque durante todo el año vamos a tener en diferentes estados, vamos a tener mazorcas, floración, pepinos y tenemos buenas emisiones. Habrán unos picos de cosecha favorables, pero el flujo de caja se mejora. Siguiente. Entonces, vamos a entrar ya en lo que es el sistema de riego. ¿Qué lo compone un sistema? Entonces, son 4 factores que debemos tener en cuenta. Si yo voy a ir a hacer un crédito ante la banca, especialmente en el Banco Agrario, porque esto tiene línea de crédito, todo lo que son sistemas de riego, el Banco Agrario tiene la línea de crédito, Banco de Finagro. Entonces nos exige esto, si vamos a comenzar de cero, una captación, de dónde va a tomar el agua, la conducción, cómo voy a llevar el agua al lote, la distribución predial, cómo la voy a distribuir dentro de mi lote, y finalmente, cómo la entrego, el emisor. Entonces vamos a detallar cada uno de estos componentes. Siguiente. Entonces, en la captación tengo 2 opciones, de agua superficial, que serían las aguas en movimientos, que son las quebradas, los ríos, o puedo tenerlo quietas, ya cuando son reservorios, manantiales,
lagos, embalses, humedales. Ese es el agua superficial. Y el agua subterránea, que tengo dos opciones: construir un aljibe, que generalmente son de poca profundidad, que uno a 4, 5, 6 metros ya encuentra espejo de agua. Esa es un agua muy superficial, es subterránea, pero es casi superficial. Y tenemos lo que es pozo profundo. Pozo profundo, hay situaciones donde podemos perforar a 150 metros para encontrar un buen manto freático. La forma de conducirla: vamos a llevarlo en canal. Entonces, en canal, ¿cómo va a ser? ¿En tierra o en un canal revestido? O la otra opción es en tuberías de PVC o en mangueras de polietileno. Porque hay que hacer todas estas aclaraciones, porque dependiendo de lo que se vaya a escoger, así mismo va a ser el costo. Un costo unitario para una sola hectárea puede ser muy alto si yo lo comparo contra 5 o 6 hectáreas, porque difiero los costos en 6 unidades. Entonces, es importante tener estos conceptos. Siguiente. La distribución predial. Entonces, es la forma como ya yo riego el agua dentro de mi lote. Lo puedo hacer por inundación, simplemente desbordo la sequía y riego todo mi lote, o lo puedo hacer por surcos, entonces ya en una forma más organizadita. Y la segunda forma es el riego presurizado. Entonces ya el riego presurizado entonces nos remite a lo que es el emisor. Entonces el emisor, vamos a tener aspersores, microaspersores, goteo y finalmente la micromanguera, que es un sistema de riego que a través de FEDECACAO, Fondo Nacional del Cacao, hemos implementado y promocionamos por ser un sistema de riego eficiente y de bajo costo, sobre todo, que es lo más ventajoso para el agricultor. Siguiente. Entonces vamos a mirar las características de cada sistema de riego. En la inundación, ¿cuál es su característica? Que utiliza altos volúmenes de agua. Esto ocasiona que se haya arrastre de suelo, afecta todo el sistema de raíces, hay destapamiento de las raíces y esto lo hace propenso al ataque de barrenadores. En la segunda foto izquierda se ve el ataque en el árbol, las raíces destapadas. Entonces, este sistema es muy utilizado en las zonas planas, aquí en el Huila, en el departamento del Tolima, más que todo hemos visto estos sistemas. ¿Por qué? Porque son sistemas de riego tradicionales de hace muchos años y cambiarle la forma de regar pues no es tan fácil porque la gente lo que hace es desbordar. ¿Qué ocasiona este sistema? Tiene una desventaja, es que cada día hay más presión sobre esas fuentes hídricas. Entonces aquí, por ejemplo, en la zona del Huila, los turnos de riego en este momento que estamos en pleno verano están espaciados a cada 2 meses. ¿Por qué? Porque hay mucha presión. Entonces, como esto es por gravedad, no hay un control de caudal a la entrada del lote, sino que se desborda todo y hay que esperar a que riegue él. Le dejan un día para que riegue y el resto está esperando. El sistema por surco, de otra forma, también característica en suelos planos, también utiliza altos volúmenes. Esto no es malo, todos los sistemas de riego son buenos, pero hay que saberlos utilizar. En el caso de sistemas de surcos, hay que construir los surcos para una máxima longitud, donde se pueda aplicar un máximo caudal y que no sea erosionable. Porque igual, aquí en la foto la tercera foto, surco al lado y lado de la planta y con un autocaudal, esto lo que hace es erosionar ese canal, así como se ve en la foto de la derecha. Cada vez los surcos van profundizando y el arrastre de suelo entonces destapa las raíces y es perjudicial para los árboles. Siguiente. Aspersión. Entonces, también es un sistema bueno. Aquí que utilizamos altos volúmenes de agua. Aquí lo que se presenta es una interceptación, porque el chorro, al pegar contra los árboles maderables, inclusive contra las musáceas, en plátano en este caso, contra los mismos árboles de cacao, cuando ya están grandes, pues no permite hacer una distribución uniforme del agua. Entonces se van a presentar algunos sectores secos, unos parches secos,
donde no hay la posibilidad de que caiga el agua, y si hay plantaciones de resiembras o arbolitos que un cultivo recién establecido, pues va a quedar muy disparejo la distribución de agua. Entonces, es bueno, pero también hay que tener en cuenta cuáles serían las desventajas al aplicarlo en un caso real. Siguiente. Ya tenemos el caso de los microaspersores. Hoy en día se consiguen ya aspersores. Antes eran todos de 360 grados, hoy los conseguimos de 180 grados de giro, y tenemos de 90 grados, que son los que utilizaríamos en el caso de cacao. Puede ubicarse al lado del tronco del árbol, pero el deflector va hacia el tronco, entonces que no permite que se moje el tronco del árbol. Esto es muy útil en texturas arenosas porque permite regar rápido esa agua para que haya un buen abastecimiento ahí. Humedece más superficie que un gotero tradicional, claro, porque su rango de acción es, dependiendo de su diámetro húmedo, 4 o 6 metros, entonces extiende este agua muy rápido. Generalmente se instalan en alturas de 50 centímetros, cerca de los árboles a su sistema radical, donde está más concentrado. Siguiente. Y ya entramos entonces en detalle lo que es los sistemas de mayor eficiencia. Entonces ya es el sistema de riego por goteo, que dependiendo de la disponibilidad de recursos, estos sistemas se le pueden adicionar una cantidad de implementos, filtros, controladores, uno gotero o dos o tres o cuatro goteros, depende de la disponibilidad de recursos. La característica de este sistema es que es adaptable a cualquier tipo de suelo y topografía. Con este sistema vamos a lograr algo, es que no estamos saturando el ambiente. El agua la estamos colocando en una zona muy específica, buscando un bulbo húmedo de las raíces. Hacemos un ahorro de agua porque solamente estamos, del área total, estamos solamente humedeciendo entre un 17 y un 20%. Y vamos a tener la humedad constante ahí para nuestro arbolito. ¿Cuántos goteros voy a colocarle? Depende de la disponibilidad de recursos. Siguiente. Tenemos una variación, ahora se encuentra en el mercado algo que se llama gotero gradual. En el anterior son goteros autocompensados, que nos permiten unas entregas, emisiones parejas en todo el lote, con la ayuda de unos controladores de presión. Estos son goteros que son de roscar. En la parte derecha, en la regleta, se ven los goteros armados y en la siguiente se ven desarmados. Simplemente se desenrosca. Estos goteros pueden entregar entre 0 y 60 litros por hora. Es como una regaderita más bien, pero eso depende de qué tanto le abra usted, qué tanto abra ese gotero, qué tanta rosca le dé. También lo mismo se pueden adaptar a cualquier tipo de suelo y topografía, muy fáciles de adaptar por el agricultor, lo puede hacer solito y lo puede graduar a su necesidad. Un goterito de estos puede estar alrededor de 200, 250 pesos en el mercado y se consiguen fácilmente. Siguiente. Y finalmente tenemos nuestro sistema de riego por micromanguera. Entonces, la instalación, tuberías, mangueras, todo es igual, excepto que el emisor no se llama gotero ni microaspersor, sino se llama micromanguera. Son micromangueras de 2, 3 o 4 milímetros y con 1 kilo de manguera prácticamente estamos regando un buen sector. Estas longitudes de las mangueras están alrededor de 60, 50 centímetros y en 1 hora nos están entregando 15 litros por hora, dependiendo si es de 2, 3 o 4 milímetros. Entonces también, ¿qué ventajas tiene el igual que el gotero? Que podemos aplicarla sectorizada. Esto se llaman riegos de alta frecuencia localizada. Entonces lo que hago es que el agua la localizo en un punto específico y ahí la entrego. La foto del centro tenemos ahí se alcanza a notar el chorrito de agua y lo entrego a 40, 50 centímetros de distancia del tronco
lo que quiero resaltar es la sanidad del tronco del árbol. El tronco está sano porque no está expuesto a la humedad. En la foto de la derecha está la micromanguera y se le ha adaptado en la punta un pedazo, un segmento de manguera de la misma 16 para que el agua estrelle dentro de la manguera y distribuya el agua ahí, que no erosione. Entonces, esto es importante. Estos son sistemas de riego que el agricultor lo puede instalar por sí solito, con una pequeña orientación de los ingenieros y técnicos de la Federación Nacional de Cacaoteros, Fondo Nacional del Cacao. Estamos para orientarlos. Cualquier duda, no vacilen en ir a las oficinas y pedir la orientación que estamos a su servicio. Siguiente. Listo. Los sistemas de riego, al escogerse, hay que tener en cuenta su eficiencia de aplicación. Entonces, cuando vimos las características de los riegos de inundación, aquí su eficiencia de aplicación es solamente del 30%. Estamos aplicando una cantidad de agua, pero dependiendo de qué tipo de suelo se va a infiltrar o va a seguir de viaje por escorrentía, entonces no es de alta eficiencia. Tenemos los riegos por surco, como les explicaba, hay que hacer unos cálculos de máximas longitudes para aplicación de máximos caudales. Aquí ya se aumenta la eficiencia, pero sí se aumenta el nivel de tecnología en la construcción de los riegos, en la longitud y en los mismos anchos del surco, surcos trapezoidales o surcos rectangulares. En el riego por aspersión también se aumenta la eficiencia, lo mismo que en microaspersión, pero la mayor eficiencia la encontramos es en los riegos por goteo, que es el sistema más eficiente que hay en este momento en el mercado. Siguiente. Cuando hablábamos de qué tanta agua aplicar, aquí viene entonces el caso ya técnico para explicarlo. Aquí en la gráfica de la izquierda tenemos 4 curvas, azul, verde, amarilla, roja, que corresponden a 4 goteros de 4 litros, 8 litros, 12 litros y 24 litros en descarga. Entonces, cuando yo le decía, si nosotros utilizamos energía para impulsar el agua dentro de las tuberías, cuando yo digo energía me refiero a que estoy utilizando bombeo o estoy utilizando electrobombas. Entonces, eso es un costo operativo que yo debo tener en cuenta para mi sistema, porque ese costo tengo yo que calcularlo cuánto me vale operar mi sistema mensualmente o anualmente. Entonces, si por decir, yo tengo que entregarle a un árbol 20 litros por aplicación, entonces si escojo gotero amarillo que es de 12 litros, escogería uno de 12 y uno de 8, 20 litros. Y vea las profundidades. El de 4 litros, su radio húmedo solamente es de 22 centímetros a partir del eje, mientras que el de 24 litros es de aproximadamente 35 centímetros, pero profundiza casi 60 centímetros. O sea, a mayor descarga yo logro profundizar más rápido. O sea, ¿qué es lo que se debe hacer? Mi agua yo tengo que entregarla más rápido para disminuir costos de trabajo de la máquina que esté utilizando. O a menos que yo esté utilizando mi sistema de riego por gravedad, que lo puedo hacer. Yo puedo tener un reservorio por encima de mi campo de a regar y puedo mover inclusive goteros, puedo mover microaspersores, dependiendo de qué altura tenga. Si tengo un gotero de 15 psi, eso me significa que mi reservorio tiene que estar por encima siquiera 10 metros. Si tengo un microaspersor de 25 psi, quiere decir que mi reservorio, para que me mueva por gravedad ese microaspersor, tiene que estar por lo menos 20 metros por encima del nivel del cultivo. Y lo puedo manejar por gravedad. Y me funciona también como si lo tuviera yo por bombeo. Porque en bombeo, una motobomba de 10 caballos me consume 1 galón de ACPM cada 3 horas. Entonces tengo que establecer mi tiempo de trabajo. ¿Cuál va a ser mi jornada de trabajo?
Es decir, voy a comenzar a las 6 de la mañana y termino a las 6 de la tarde mi jornada de trabajo. Quiere decir que en esas 12 horas yo estoy consumiendo 4 galones de ACPM, que al valor de hoy, vamos a 10.000 pesos, todavía barato, serían 40.000 pesos en solo combustible para operar mi sistema. En ese tiempo yo tengo que regar mi lote para que sea eficiente eso. Entonces, a la derecha, en el centro se ve el diámetro húmedo que forma cada gotero y en la parte inferior se hace una cajuela en donde se observa cómo es el bulbo húmedo que se ha formado cuando entrega el agua. Entonces, cuando hablamos de a qué profundidad quiero yo calcular la entrega de mi agua, es importante para yo saber determinar qué implemento, qué emisor voy a utilizar. Siguiente. Ingeniero, siguiente. Ingeniero. Quizás está un poquito lenta la comunicación. Sí, es que está bastante lenta. Bueno, listo. Entonces, los pasos para implementar el sistema de riego. Nuevamente les ofrezco disculpas. Estas fallas técnicas pues, son comunes en estos tiempos de pandemia, pero lo importante es que podemos continuar. Entonces, dentro de los pasos a implementar debemos tener en cuenta, primero, saber cuál es la disponibilidad de agua a la entrada del lote, medida en litros por segundo, porque eso es lo que nos permite saber realmente cuánta agua puedo yo utilizar. Que nuestra fuente esté a una distancia máxima de 300 metros del lote a regar. ¿Por qué? Porque esto implica, si está más de esta distancia, nos implica un mayor costo en mangueras o en canal de conducción, y eso pesa mucho en la matriz de costos. Este sí que es demasiado importante y casi que es imprescindible, es tener el permiso de la autoridad ambiental para hacer uso del agua para riego, especialmente si se va a hacer por vía crédito, línea Finagro, obligatoriamente se debe tener este permiso de la autoridad ambiental. De resto, no hay posibilidades de que aprueben un crédito para esto. Lo otro es seleccionar el sistema de riego a implementar. Esto ya, como les dije, va a estar en función de la disponibilidad de los recursos financieros. Y por último, hacer el uso eficiente de este recurso hídrico. Como una recomendación, para una hectárea de cacao mínimo se debe disponer de 1 litro de agua por segundo. Con ese caudal yo puedo regar una hectárea en varios sectores y los riego en un mismo día. Entonces, estos son factores que hay que tener en cuenta antes de iniciar la implementación. Tenemos los beneficios de la aplicación del riego para cacao. Entonces, uno de los beneficios, y ya lo hemos dicho, era tener la disponibilidad de agua en el suelo que esté a capacidad de campo. Nuestras hojas, la vida útil fotosintéticamente de una hoja está entre 8 a 12 semanas. Entonces, por eso se requiere tener disponibilidad de agua para que haya un trabajo fotosintético y que haya nuevas emisiones foliares. Entonces, en estas fotos ahí se ven que hay rebrotes, hay hojas viejas y todo eso. A la derecha se ven las bondades de un arbolito de 1 año, con una carga ya que comienza a manifestar genética, y en la parte de abajo se ve ya una expresión alta de plantaciones adultas con sistemas de riego y fertirriego. Siguiente, ingeniero. Aquí este es el punto más importante que quería llegar. Entonces, la fenología del cacao. Entonces, ojalá cada uno de nuestros productores tenga en cuenta cuándo es que comienza la floración, cuándo es la cosecha. Entonces, si consideramos que de punto de polinización a cosecha transcurren de 5 a 6 meses, esa es la época que debemos marcar, porque hay 3 meses que son importantes en los cuales debemos tener la disponibilidad de agua. Esa disponibilidad de agua es cuando comienza la floración y el llenado de pepinos. En la segunda fase de floración, que es en el mes de julio, agosto y septiembre, lo que nosotros hagamos en ese trimestre se nos va a reflejar
en el siguiente trimestre, que es cuando viene nuestro pico de cosecha. Entonces aquí tenemos al lado derecho, dice precipitación efectiva de 0 a 200 milímetros. Esto es en un sitio en donde la precipitación, si uno la sumara, no va por encima de los 1.200 milímetros. Por eso es que se le está aplicando riego. En la lista izquierda, en la columna izquierda, tenemos el peso seco en kilogramos por hectárea de cacao que se tiene. Entonces tenemos de 0 a 3.000, tenemos una producción máxima de 2.500 en algún punto. Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? Tenemos dos sistemas. La línea verde es un sistema sin riego y fertilización convencional. Entonces, es a lo que caiga en la precipitación. Entonces, ahí los meses, cuando hablábamos que meses por debajo de 100 milímetros se consideran secos, aquí hay más de año a año, de julio 14 a julio 15, en el tercer año, prácticamente hay 7 meses, 8 meses por debajo de los 100 milímetros. Es supremamente seco. De ahí que las producciones, si yo miro en el año, en enero 15, tengo una producción por debajo de 500 kilos sin riego, pero cuando yo aplico fertirriego, en el mes de febrero 15 tengo una producción de 2.000 kilos. Y así sucesivamente, en la siguiente cosecha, tengo una producción en el mes de julio, tengo una producción muy baja, pero el pico de cosecha en agosto me está llegando a 2.500. Entonces, aquí las bondades de lo que es aplicar el riego. Es más, así no se aplicara fertirriego, el solo hecho de aplicarle agua en la etapa fenológica crítica es una ganancia, porque esto nos contribuye a asegurar que esa floración y esos pepinos se cuajen y se desarrollen hasta llegar a cosecha. Esta es la bondad más grande que tiene la aplicación del año. Por eso cada predio, cada agricultor debe conocer muy bien cuándo es que tiene sus picos de cosecha, cuándo tiene su floración y cómo sería la opción de aplicarle agua. De esta manera estamos adaptándonos y mitigando los efectos del efecto del Niño. Siguiente. La fuente de agua, ya lo hemos dicho, puede ser superficial, que la podemos tomar de un río o directamente una quebrada. Podemos hacer un reservorio, que ahorita lo miramos cómo lo podemos construir, o podemos hacer cosechas de agua. Con los aleros de las casas se pueden hacer los colectores y hacer tanques, tener agua, aprovechar o hacer reservorios en tierra en las épocas de invierno, tratar de recoger la mayor cantidad de agua para cubrir las deficiencias cuando nos lleguen las épocas críticas. Siguiente. El agua subterránea, entonces aquí tenemos los dos casos, decíamos de un aljibe. Entonces, simplemente un aljibe lo podemos hacer con tubería de cemento, no se perforan más de 10, 20 metros y tenemos ya espejo de agua. Hay que dejar una columna útil que durante el tiempo se esté bombeando y permanezca ese caudal ahí. En la parte inferior tenemos ya lo que es un pozo profundo. Se hace con maquinaria especializada porque son pozos que se profundizan más de 100 metros, pero las producciones son bastante altas. Aquí podemos encontrar producciones de 15, 20 litros por segundo que nos va a alcanzar para atender una buena extensión de cultivo de cacao. Los costos son supremamente altos, mientras que un pozo en un aljibe con 5 millones lo podemos construir. Un pozo profundo de 100 metros nos puede estar costando alrededor de 100 millones de pesos, contando lo que es la bomba sumergible y un controlador de corriente, porque hay que montar un transformador propio para esa bomba sumergible. De lo contrario, tenemos problemas con los vecinos del área rural. Siguiente. ¿Cómo se construye un reservorio? Generalmente los distritos de riego entregan un punto de agua, le entregan 0.5 litros por segundo al agricultor, pero él tiene que ser ingenioso. Aquí en este caso el señor construyó su reservorio, elevó 1 metro el terraplén y ya tuvo su represa pequeñita ahí. Luego le distribuye con mangueras y válvulas
y por sistema de micromanguera, porque aquí aplicó fue el sistema de micromanguera y la aplica a cada matica, sin ninguna orientación técnica. Él mismo, por intuición, hizo este trabajo. Solo que cuando se le hizo la visita por parte de FEDECACAO, Fondo Nacional del Cacao, se le orientó para mejorar el sistema. Pero son sistemas que se pueden construir. Pequeños agricultores en cualquier parte lo pueden construir, desde que tengan una parte plana. En Santander, por lo que me han contado, no hay disponibilidad de tener muchos terrenos planos, pero se pueden llegar a tener otras opciones. Siguiente. Aquí en otro sitio plano, este reservorio en la foto izquierda superior se construyó a pico y pala, el mismo agricultor lo construyó, picó y palió, le hizo un talud y ese talud lo recubrió con esterilia de guadua para darle estabilidad y luego lo distribuyó otra vez con mangueras. Son mangueras recicladas, no necesitan de alta densidad, elementos de bajo costo y finalmente lo distribuye también por micromanguera y lo aplica directamente en la base del árbol. Aquí en la foto inferior derecha se observa un arbolito ya con carga ahí. Entonces, la aplicación de riego muestra las bondades, porque ¿dónde se ve la bondad de la aplicación? Cuando el agricultor puede recoger cosecha, cuando puede cosechar sus mazorcas, que es lo que representa esa inversión. Siguiente. ¿Cómo conocemos nosotros la disponibilidad de agua? Porque es que el agricultor muchas veces dice, tengo dos pulgadas de agua, tengo 1 pulgada de agua, pero para diseño nosotros debemos conocer litros por segundo. Entonces, ¿cómo se conoce la disponibilidad de agua? Simplemente se tiene un recipiente de un volumen conocido, en este caso tenemos una caneca de 200 litros. Entonces lo que hacemos es, con un reloj, tomamos el tiempo en minutos y en segundos que tarda en llenarse de esa caneca. Entonces, por ejemplo, nuestra caneca tiene 200 litros y tardó 1 minuto y 15 segundos, es decir, 75 segundos. Entonces, el caudal es igual a volumen sobre tiempo, esto es igual a 200 litros dividido en 75, nos da 2.66 litros por segundo. Entonces, cuando uno le dice al agricultor, ¿cuál es su disponibilidad de agua? Tengo 1 litro por segundo. Entonces, uno ya sabe cuál es la disponibilidad para poder entrar a diseñar un sistema de riego. Este es un ejercicio muy práctico que lo puede aplicar cualquier persona. Siguiente. Aquí tengo un esquema muy sencillo de un sistema de riego por micromanguera. Me he bajado el sistema de micromanguera porque voy dirigido a nuestra población, a nuestros 52.000 cacaocultores, que sabemos que son de una economía muy sensible y necesitamos llevarles soluciones a sus problemas de falta de agua y de aplicación, pero una solución de bajo costo que le pueda ser asequible y que pueda tramitar un crédito fácilmente ante la banca. Entonces tenemos en la parte izquierda, pues tenemos nuestra fuente de agua, tenemos un filtro que también se puede adaptar, un filtro barato, tenemos la tubería principal, tenemos nuestras tuberías regantes ya, los laterales de riego, y en la derecha tenemos ya la ubicación. Puede ser la micromanguera, puede ser el gotero, o puede ser el gotero graduable. Estos son sistemas muy fáciles que se pueden hacer esto. El agricultor, nuestro cacaocultor que está interesado en que lo orientemos, con mucho gusto acuda a cualquier oficina de FEDECACAO en el país o consulte con el técnico de campo, los ingenieros del país y con mucho gusto estamos para orientarlo y para servirle. Siguiente. Este es un ejemplo de cómo se determina un sector de riego. Y si yo tengo ya dijimos que tenemos 1 litro por segundo y tengo en 1 hectárea 1000 árboles. Entonces, ese litro por segundo se me convierte en 3.600 litros por hora. Voy a decir que a cada árbol le tengo que aplicar 22 litros en cada aplicación. Entonces, divido 3.600 en 250 árboles, me da 14.4 litros. Puedo tener 4 sectores de riego. Y voy a utilizar un tiempo de riego por sector de 1 hora y media. En esa hora y media me van a salir 22 litros
por la aplicación que requiero para ese arbolito. El total del lote lo riego en 6 horas. Entonces, aquí al ejemplo, si yo tuviera que utilizar un elemento, motobomba o electrobomba, para mover el agua, son 6 horas de combustible o energía que tengo que utilizar. Entonces, por eso la recomendación, si se puede hacer para que opere por gravedad, me estoy ahorrando ese costo de la energía o del combustible. ¿Y cuándo vuelvo yo a regar? Ya eso está determinado que en los riegos presurizados, cada 72 horas se debe volver a aplicar agua. Ahí ya estamos cubriendo las necesidades del agua durante este tiempo. Y estos son figuritas que uno hace muy rápido para explicar a un agricultor y que nos lo pueda entender y que nos lo podamos llegar y transferirle el conocimiento. Siguiente. Aquí hay unos costos de sistema por micromanguera, donde tenemos 1 litro por segundo a la entrada del lote. Está a menos de 300 metros de distancia. Por eso estamos utilizando 6 rollos de manguera de 50 metros que nos dan los 300 metros para la conducción. Estos son todas mangueras de bajo costo. Hemos incluido ahí la mano de obra del agricultor y nos da un costo aproximado de 3 millones de pesos. Siguiente. Tenemos otro caso en un sistema de riego por goteo por gravedad. Aquí hago la aclaración que es por gravedad, donde hemos construido un reservorio de agua. Estamos utilizando, aquí ya se utilizó una manguerita más carita, las silletas, goteros, estamos utilizando 2 goteros por árbol, por eso aparecen 2100 goteros, pero el costo aún así es bajo, 7 millones de pesos, bajo y no bajo, porque es que 7 millones por 1 hectárea, pues siempre siendo alta para un agricultor pequeñito. Entonces, pero son soluciones que se pueden dar. Siguiente. Y aquí viene el ejercicio que es el que nos interesaría para un pequeño agricultor. Cuando vimos la gráfica de fenología, donde teníamos 2 sistemas de producción, una era sin riego, donde la producción era demasiado baja, y otra donde había riego y fertirriego, entonces ya las producciones se quintuplicaban. Aquí voy a hacer el ejemplo de decirle a un agricultor, su producción de cacao en grano es en un año 500 kilos, que a precios actuales a 7.000 pesos son 3.500.000. Si se hace la instalación, la implementación de un sistema de riego que nos vale 3 millones de pesos en el primer año, el solo hecho de yo instalarle agua ya es un beneficio para la planta, pero si le aplico además de eso un poquito de fertilizante, al siguiente año mi producción puede producir mínimo 1.000 kilos o más, y en venta sería 7 millones de pesos. ¿Qué significa eso? Que prácticamente con la primer cosecha al siguiente año, yo tengo el retorno de la inversión que hice. Entonces, el sistema de riego es beneficioso para el cultivador porque le permite mejorar su flujo de caja y su calidad de vida. Eso es innegable, que el riego es indispensable para estas zonas donde no hay una buena precipitación o porque hay dificultades para regar o porque simplemente las condiciones climáticas nos dieron, y esta sería una opción. Siguiente. Bueno, finalmente hemos logrado transmitir estas pocas diapositivas y comentarios. Les ofrecemos nuevamente disculpas por los inconvenientes técnicos y ahora estaríamos dispuestos para escuchar sus inquietudes. Muchas gracias. Buenos días. Mi nombre es Oscar Botello, del municipio de Lourdes.
tengo una sugerencia a hacer una canalización de aguas por manguera de 3/8, es decir, para yo llenar un pozo de reservorio de 15.000 litros, ¿qué tiempo puede durar? Y esos 15.000 litros, si me alcanzan para regar, ¿cuántas veces la hectárea de cacao? Gracias. Bueno, aquí me coge, bueno, un reservorio de 15.000 litros. Pero vamos a hacer un ejemplito aquí. Si yo tengo 1.000 plantas es en mi cultivo, 1.000 plantas, y yo técnicamente debo aplicarle, por decir, mínimo 20 litros por árbol aplicación día. Quiere decir que en un día debo aplicarle 20.000 litros. O sea que ya mi reservorio de 15.000 litros no me es útil. Tendría que hacer un reservorio mucho más grande. Por ejemplo, si quiero tener agua para un mes, y dijimos que debemos regar cada 3 días, serían 10 riegos. Y estoy utilizando 20.000 por aplicación, quiere decir que mi reservorio tiene que tener un volumen para 200.000 litros para un mes. El tiempo de riego también se puede calcular, depende, pero le digo, hay que hacer el aforo, cuántos litros por segundo me está dando para poder yo calcular el tiempo total. Porque así como me lo dicen en 3/4 de pulgada, pues no me da la información que debo aplicar para calcular el tiempo. Pero sí le puedo decir que se necesita un reservorio mínimo para almacenar 200.000 litros que le alcanza para un mes regando cada 3 días. Sí, señor, pero entonces, lo que yo quería como aclarar es la cantidad de agua de canalización que tengo. O sea, no puedo canalizar más de 3/8, de 3/4 de agua. Vamos a hacer, mira, La hagamos demora una cosa. Por el chat coloque ahí sus datos, su contacto, correo. El ingeniero Miller me transmite la información y miramos a ver y le transmitimos cómo hacer el ejercicio. Y entonces, para poder saber cuáles los litros por segundo, y le recomendamos cuál sería la dimensión de ese reservorio. Ingeniero Rafael, muchísimas gracias. Precisamente quería recordarle a todos los invitados que las preguntas vamos a realizarlas a través del chat. Ya tenemos un orden organizado en estos momentos. Entonces, tenemos en estos momentos la pregunta del señor Nelson Ardila. Nos dice, en zonas de ladera, ¿qué sistema de riego sería más efectivo? Ingeniero Nelson, buenos días. Bueno, en sistemas de ladera, si puede aplicar los sistemas de gotero o gotero graduable, ideal, pero si no hay esa opción, pues puede también utilizar microaspersor de esos subfoliares para tenerlo más cerca. Pero preferiblemente utilizar goteo o micromanguera o el gotero graduable. Sería más eficiente. Ingeniero Rafael, tenemos otra pregunta. El señor León Rufino nos dice, si los suelos tienen problemas en sales, ¿cuál es el mejor sistema, el goteo o la aspersión? Perdón, si los suelos tienen ¿qué? Perdón. Si los suelos tienen problemas en sales. En sales. Pues ahí tocaría mirar primero qué tipo de salinización tiene, porque lógicamente si se debe a sistemas que se han salinizado por sistemas de riego, el que aplique lo va a seguir salinizando. Pero sí es conocido que los sistemas presurizados salinizan, pero habría que mirar qué tipo de problema tiene, que eso se puede corregir también. Tenemos otra pregunta. El señor John Jairo Cuellar nos dice, ¿es necesario un periodo de estrés para estimular las floraciones? Pues realmente si yo le coloco agua, tengo más bondades en producción que someterlo a un proceso de estrés. Lo que pasa es que el proceso de estrés que se ha visto aquí, por ejemplo en la parte plana donde manejamos nosotros, el estrés es porque realmente no hay disponibilidad de agua. Entonces, ¿en dónde se mejora el grano ahí? Se mejora porque no hay problemas sanitarios, que los problemas sanitarios los causamos por la lluvia o porque nosotros se lo estamos causando mediante aplicación
de agua y saturamos el ambiente, el microambiente del árbol. Pero sería preferible más bien utilizar los riegos presurizados localizados. Bueno, por aquí el señor Andrés Mauricio Ortiz nos dice, es indispensable generar estrés en el cultivo para la floración, pero puede ser mediante la poda o mediante estrés hídrico. Bueno, realmente ya en esa parte de poda no sabría yo decirle, ahí contestarle. El estrés hídrico, hay unos puntos fenológicos que yo no le puedo quitar ahí ya el agua. Esos 3 meses de floración a formación de pepinos, tiene que ser imprescindible sostener el agua. Entonces no tendría objeto en esa parte, después de una poda, suspenderle agua. Ahí hay que tenerle el agua es para que mejore la cosecha en los siguientes 6 meses. Ingeniero, el señor Martín nos pregunta, buen día, tengo una duda, ¿es mejor hacer el cálculo de lámina de riego a 60 centímetros o a 1 metro? Muchas gracias. Bueno, no hay necesidad de profundizar tanto. Con que vayamos hasta 40, 50 centímetros es más que ideal y suficiente para tener una buena capacidad de campo disponible ahí el árbol. Por aquí desde Harmony Chocolates nos dicen, ¿es recomendable las zanjas de infiltración en la plantación de cacao en terreno franco arcilloso? Pues tocaría mirar, por eso le digo, habría que hacer un balance hídrico para mirar cuáles son las entradas y cuáles son las salidas, para mirar qué tanta agua queda almacenada en el suelo. Si el agua mes a mes se va aumentando, es obligatorio hacer los drenajes y hay que saber hacer a una profundidad adecuada para poder evacuar esa agua del lote. Bueno, en estos momentos varias personas nos están diciendo que les gustaría tener toda esta información de primera mano. A continuación estoy dejando en el chat un link donde podrán inscribirse, o las personas que previamente se inscribieron para participar en este webinar, pues ya los tenemos registrados para que les pueda llegar toda la información. Bueno, en estos momentos tenemos otras preguntas por aquí, por favor. Nos dice el señor Godofredo, felicitaciones al experto en cacao y a sus organizadores, magnífica exposición, les agradecería la posibilidad de compartir las memorias del evento, claro que sí, con todo el gusto. Nos dice por aquí el señor Mauricio Romero, ingeniero, muy buenos días, soy el agrónomo de Copro y Cacao y quisiéramos saber cuál es el sistema más indicado para el manejo de cadmio en la solución fertilizante, ¿cuál sería la conductividad aconsejada? Bueno, son 3 preguntas ahí. Vamos a comenzar a devolvernos. Hablemos de conductividad. Cuando vamos a utilizar agua para riego, pues se deben hacer los respectivos análisis, no solamente microbiológicos y todo eso, sino también de la conductividad eléctrica. La conductividad eléctrica debe estar por debajo de 3.000 milisiemens por centímetro. Cuando tenga su análisis de agua, ahí le van a hacer el análisis de conductividad eléctrica. Entonces, ese valor que le dé, si está por debajo de 3.000 o de 2.000, en algunos autores también dicen, puede utilizar su agua sin ningún problema. El pH debe estar entre 4, 5 y 9. Es el pH ideal para el agua de riego. Entonces ahí no tendría problema en eso. Depende, hay que hacer un análisis de aguas para saber estos parámetros químicos. Bueno, por aquí el doctor Bernardo Sáenz, un invitado muy especial el día de hoy, también nos deja su mensaje, dice muy interesante y práctico, aplicable para cada productor y variadas economías. Es muy importante la experiencia que tiene Fede Cacao con pequeños productores que han encontrado en el riego fundamentos para la productividad. Muchísimas gracias, doctor Bernardo, por participar. Por aquí nos siguen comentando que desean recibir la grabación y las memorias de esta presentación tan especial. Claro que sí, vamos a enviárselas a todos. Bueno, por aquí también tenemos otra pregunta.
Dice, muy buenos días. La aplicación de riego con sistemas de riego por aspersión no aumenta la HR y por ende aumentarían los problemas fitosanitarios como hongos. Sí, es un concepto valedero, gracias por su comentario. Lo que decía yo en un momento dado, que los sistemas de microaspersión hacen es saturar el microambiente alrededor del árbol, por un lado. Entonces, la monilia, por un lado, se propicia ante la más mínima lámina de humedad, ella se propicia. Entonces, lo que buscamos es bajar los problemas sanitarios. Entonces, mejor sería utilizar los sistemas localizados de goteo o micromanguera para afectar eso. Una aspersión dirigida contra el árbol o microaspersión puede tener el problema de que golpea las flores y las va a tumbar. Eso también es muy cierto. Entonces, esa es una recomendación de saber ubicar esos aspersores o microaspersores. La señora Inés nos pregunta, en una zona con una precipitación de hasta 2.000 milímetros y un verano marcado de 4 meses al final del año, ¿es necesario la instalación de un sistema de riego? Sí, puede que en la montaña santandereana caigan 2.500, pero si no está distribuido bien durante el año, en esos 4 meses de intenso verano va a tener afectación. Entonces, lo mejor es tener un sistema de riego que le supla esa eficiencia hídrica para que su plantación continúe su proceso fisiológico. Por aquí nos pregunta la señora Lina Amaya si dice, ¿es recomendable un sistema de riego por aspersión en un cultivo del cacao? ¿Puede de pronto tumbar la floración por la presión del agua? Estamos ahorita esa, pero sí, es probable que depende del tipo de aspersión que le esté colocando. Si es una aspersión muy fuerte y dirigido al árbol, puede tumbar la floración. Bueno, y ya para finalizar este panel de preguntas, tenemos al señor Eduardo Alberto Jaimes, funcionario de la Secretaría de Desarrollo Económico Departamental, y nos dice si se cuenta actualmente con un diseño con un menor costo al presentado en la diapositiva para un sistema de riego por hectárea. Perdón, si se cuenta actualmente con un diseño con un menor costo al presentado en la diapositiva para un sistema de riego por hectárea en zona de ladera, ¿puede este ser compartido? Bueno, como tal no existe un diseño que tenga fe de cacao. Se va diseñando porque cada finca es totalmente diferente. Hay que ir a terreno, mirar todo eso. O a menos que por intermedio de los ingenieros técnicos nos digan, mire, las necesidades para este terreno que estamos así, es probable que nosotros le podamos colaborar en hacer el diseño para ese sistema. O hacer unas demostraciones de método, charlas directamente con los agricultores en campo para ser más efectivos en la transferencia de conocimiento. Bueno, amigos, en estos momentos vuelvo a dejar el link de registro. Si ya anteriormente a esta conferencia se habían registrado, tranquilos que a todos les va a llegar la grabación a través de un link de YouTube para que puedan tener de primera mano toda esta información. Ingeniero Rafael Emilio Maecha Rojas, ha sido un gusto, muchísimas gracias por participar el día de hoy. Nos siguen llegando muchos mensajes de felicitaciones, excelente capacitación, excelente conferencia. Esperamos tener más. Bueno, muchísimas gracias. Claro que sí, de la mano de Asoprocanor y de la mano de Fede Cacao, entidades líderes en el departamento, vamos a seguir realizando en alianza también con la Gobernación y la Comisión Regional, con la Cámara de Comercio, todas estas conferencias tan especiales para usted. Ingeniero, un mensaje de despedida. Muchísimas gracias. Tatiana, muy amable por habernos permitido, Federación Nacional de Cacaoteros, Federación Nacional del Cacao, participar de este evento. Gracias a Cámara de Comercio, la Gobernación, gracias a todas las personas que asistieron a esta charla. Era una charla para construir conocimiento, gracias al doctor Bernardo Sáenz,
una persona muy especial para el Fondo Nacional del Cacao, Federación Nacional de Cacaoteros. Gracias a mis compañeros de FEDECACAO, mis ingenieros, mis colegas que estuvieron aquí también. Y estaremos en una próxima oportunidad para colaborarles. Cualquier inquietud, cualquier asesoría a través de las oficinas de FEDECACAO, los técnicos, los ingenieros de FEDECACAO, con mucho gusto les puedo colaborar desde aquí, desde Neiva, departamento del Huila. Que tengan un feliz día y cuídense mucho. Muy amables. Claro que sí, ha sido muy grato para todos los empresarios del sector cacao. Estuvimos 164 personas conectadas a este webinar tan especial, donde pudimos conocer los sistemas de riego y su importancia en el desarrollo del cultivo del cacao. Quiero recordarles que este webinar se realizó bajo la iniciativa Clúster Norte de Santander, Alianza con Sabor y Aroma a Cacao, que en estos momentos se encuentra en su etapa de estructuración. Muchas gracias a todos. Les recuerdo volverse a registrar, o si de pronto ya están registrados en este link, para poderlos seguir invitando a nuevas conferencias de la mano de FEDECACAO y con todas las entidades aliadas. Que tengan un excelente día y muchas gracias nuevamente. Recuerden que en la Cámara de Comercio de Cúcuta nos transformamos para crecer. Feliz día. Muchas gracias. Muchas gracias. Ingeniero